Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Nos encontramos acá con mi compañera Steffi y yo, Victoria, para dar inicio a un nuevo ciclo de charlas en colaboración con Fundación Diagnóstico Maipú. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los mitos y verdades de la alimentación libre de gluten, enfocándonos también en lo que es la enfermedad celíaca, aprovechando este mes de mayo que se utiliza para concientizar y informar acerca de esta patología, que es uno de los trastornos intestinales más frecuentes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, justamente en la última encuesta del año 2020 del ANMAT acerca de la alimentación libre de gluten, evidenció que en promedio entre adultos y niños la prevalencia de celiaquía es 1 de cada 100 argentinos, ¿sí? Esta es una enfermedad autoinmune que cursa con un factor genético y hereditario, por eso es muy importante cuando alguien es diagnosticado con enfermedad celíaca que su círculo más cercano, por ejemplo papá, mamá, hermanos, también se hagan los estudios correspondientes para descartar o para afirmar la presencia de enfermedad celíaca, y también está relacionada con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo de Hashimoto, el lupus, ¿sí? Que son otras enfermedades autoinmunes. Y en los últimos estudios también se refleja que hay una mayor prevalencia en las mujeres en comparación con los hombres. Por otro lado, y no menor, ¿sí? Bien importante, es que al ser una patología sistémica que aborda muchos conjuntos de sistema de órganos y se puede manifestar de maneras diferentes, la mayoría todavía no sabe que es celíaco. Por eso se habla de la teoría del iceberg, ¿sí? Donde la puntita son los celíacos que ya están diagnosticados, pero hay un gran porcentaje de celíacos que aún todavía no llegaron a su diagnóstico, y es por eso que hay que aprovechar estos espacios para concientizar e informar y así lograr que más personas tengan su diagnóstico temprano para mejorar su calidad de vida y bueno, comenzar el tratamiento. Esto nosotros lo tenemos en cuenta como el famoso screening o el tamizaje dentro del ambiente científico y médico, más que nada para tener en cuenta justamente estos factores que dice Vicky para anticiparnos y hacer un diagnóstico temprano, así justamente el tratamiento es precoz y evitamos todo tipo de complicaciones. Exactamente. Ahora, ¿qué es la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica. ¿Y qué queremos decir con esto? Justamente que es una enfermedad que el sistema inmunológico está afectado, es decir, que la persona está genéticamente predispuesta, ¿sí?, a tener una reacción inmunológica al gluten, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en profundidad. Esta enfermedad se puede despertar o no, pero una vez que se despierta por esta predisposición, es crónica, es decir, de por vida. Todavía no hay cura, tal vez en otros años futuros, mediante el avance de la tecnología, quien dice que podamos obtener algún tratamiento, pero el tratamiento de hoy en día lo vamos a ver más adelante, pero es una dieta libre de gluten. En el caso de que, ¿a qué queremos decir que la enfermedad es sistémica? Es justamente porque aborda distintos órganos, ¿sí?, sistemas de órganos. El principal órgano que está involucrado es el intestino delgado. Ahora, vamos a ver en profundidad el daño de estas vellosidades del intestino. Nosotros cuando consumimos el gluten, ¿sí?, que el gluten es una porción proteica que está en 4 cereales, ahora lo vamos a ver en profundidad, cuando lo consumimos llega al intestino, ¿sí? Nuestro intestino, acá lo vemos en la pantalla, tiene estas vellosidades. Estas vellosidades son como pelitos que están en la pared, en la mucosa intestinal, ¿sí?, que son como brazos que absorben nuestros nutrientes, ¿sí?, macro y micronutrientes. Hablamos justamente de aminoácidos, hablamos de ácidos grasos, hablábamos de glucosa, como también tan importantes como el hierro, el calcio, ¿sí? Y ahora cuando la persona está predispuesta genéticamente, es celíaca, ¿sí? Este gluten es como que tiene una reacción inmunológica en el cual nuestro cuerpo se defiende, ¿sí? Lo tiene el gluten como un factor extraño, un agente tóxico, ¿sí? Es por eso que se defiende y genera una lesión a nivel de estas vellosidades en la cual se atrofian, ven que se achican. Entonces nuestros pelitos, nuestras vellosidades son incapaces de absorber nuestros nutrientes. Entonces generalmente es importante tener en cuenta porque la persona celíaca suele cursar
con una menor absorción de nutrientes, dando como consecuencia una carencia nutricional, ¿sí? Esto es importante. Ahora, ¿existen grados de celiaquía? Qué pregunta nos han preguntado. Tan frecuente, si habremos escuchado, yo soy un poquito celíaco, o más o menos celíaco, ¿no? Claro, la celiaquía es una enfermedad que ¿se es celíaco o no? Lo que existe son los grados, pero de lesión, no grados de celiaquía, de enfermedad. Los grados de lesión, que esto es importante porque la lesión es totalmente revertible si obviamente cursamos el tratamiento a rajatabla, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la lesión se puede revertir y la persona puede ser una persona saludable y tener el mismo potencial que una persona que no es celíaca, ¿sí? Exacto, eso es muy importante. Ahora, tengamos en cuenta que nosotros hablamos de esto de por qué es una enfermedad sistémica, y es porque abarca distintos sistemas de órganos, es decir, tiene múltiples y muy variados síntomas, y es un poco lo que hablaba Vicky, es por eso que es tan difícil de diagnosticar, porque es muy parecido estos síntomas a otras enfermedades o patologías, ¿no? Exacto, y son muy particulares, también depende la edad de diagnóstico, los síntomas en niños son distintos en adultos, y obviamente cada persona también es un mundo y puede presentar síntomas diferentes, entonces está buenísimo que avance la información y que se den a conocer esto de la enfermedad celíaca como una enfermedad sistémica para poner el foco y la lupa en un montón de situaciones que pueden ocurrir y así llegar al diagnóstico temprano. Claro, algo un poco más lógico es cuando hablamos de un paciente o en esta persona, una persona que tiene pérdida de peso, anemia, ¿sí? Osteoporosis, que están bien relacionados a esto que hablábamos de que no absorben los nutrientes. Entonces, por eso tienen estas carencias nutricionales. Algunos síntomas gastrointestinales, como pueden ser diarrea o hasta constipación, distensiones. Este cansancio, fatiga, así que a veces es inexplicable el por qué. Puede ser cambios de humor, algo anímico. Que total, uno por ahí no lo relaciona a celiaquía y está como enseguida piensa en el intestino, y sin embargo hay un marcado cambio en el estado anímico cuando la persona no está diagnosticada, comienza el tratamiento y enseguida mejora incluso su estado de ánimo. Es muy, muy interesante. Viste que a veces uno lo escuchó o por medio de profesionales o por medios de comunicación de que hablan que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Lo importante es que es cuidarlo, pero vamos a ver un poquito más adelante la importancia de cómo cuidarlo, ¿no? Y qué incorporar de alimentos para mantener una calidad nutricional óptima. Y bueno, y después tenemos otros síntomas que pueden ser dermatitis a nivel cutáneo o mismo dolores articulares, pero ¿qué es lo importante tener en cuenta? Es que se pueden dar síntomas variados o no. La persona celíaca puede no presentar síntomas y acá está la clave, ¿sí? La clave que hablamos al principio del iceberg, ¿no? De por qué es tan complicado. En el caso justamente de que la persona no tenga síntomas, tener en cuenta que siempre el daño basta. Es decir, si la persona no cursa con una distensión, con una diarrea, luego de consumir el gluten, por más de que la persona no tenga síntomas, el daño en la mucosa va a estar. Entonces, importantísimo en cumplir el tratamiento a rajatabla, ¿no, Vico? Exacto, sí, bueno, puedo hablar desde la experiencia acá. Yo soy celíaca, ¿sí? Diagnosticada, asintomática. Y es cuando más cuesta la adherencia al tratamiento, porque uno se siente bien, se siente vital. Yo fui diagnosticada desde muy chiquita, donde no había tanta información y tanta contención. Está bueno esto de entender que la enfermedad celíaca tiene que abordarse de manera interdisciplinaria y con contención de todo el núcleo familiar, porque es un cambio para todos, no solamente para el celíaco. Y bueno, muchas veces, producto de esta desinformación y bueno, mi falta de síntomas, yo me sentía muy bien y con cumpleaños y comía un pedacito de torta. Yo creía, bueno, un poquito no me hace nada, ¿viste? Antes no estaba tan arraigado lo del tratamiento estricto. Entonces, bueno, así fue pasando el tiempo. Un día me tuve que hacer una endoscopía y ahí me descubrí con que la mucosa de mi intestino estaba muy dañada, me sangraba la mucosa, las vellosidades ya algunas estaban atrofiadas, y ahí fue cuando yo comprendí la importancia del tratamiento, más allá de que nunca presenté estos síntomas que son... A veces al que los tiene le es más fácil cumplir la dieta porque no quiere sentirse mal. Pero bueno, están buenos estos espacios para compartir la información para todos y que más personas puedan llevar una calidad de vida
lo mejor posible. La celiaquía se detecta justamente mediante anticuerpos, ¿sí? Y el gol estándar es la endoscopía, ¿verdad? Exactamente, la endoscopía alta. La biopsia. Exactamente, para ver cómo está la mucosa del duodeno. Y bueno, como hablábamos recién, si bien hay muchas investigaciones que están en curso acerca de otros posibles tratamientos de la celiaquía, hoy en día el único que está en vigencia y que hay que cumplir de manera estricta es la dieta libre de gluten de forma permanente y exclusiva, ¿sí? Como antes mencionó Steffi, el gluten es una fracción proteica que está presente en cereales como el trigo, avena, la cebada y el centeno. Es de ahí que sale la sigla SINTAC de nuestro logo oficial y nacional. Bueno, uno cuando hace el tratamiento libre de gluten tiene que estar atento a consumir una dieta libre de estos cereales y también de las posibles pequeñas cantidades de gluten que uno puede ingerir de manera imperceptible, ya sea por el gluten oculto o por la contaminación cruzada, que ahora lo vamos a ver más adelante. Hay importante, sí, ¿no? De que en la gastronomía, tanto en la panadería como pastelería, el gluten es tan apreciado, ¿no? Justamente por darle elasticidad a las masas, extensibilidad, ahora lo vamos a ver. Exactamente, es más fácil de trabajar la harina con gluten en los panificados sobre todo, pero bueno, vamos a ver también de que se puede cocinar de manera nutritiva, sin gluten y de manera fácil y práctica también. Bueno, acá en el semáforo vamos a tener, así a modo práctico, dónde vamos a encontrar el gluten. Sí, en el grupo rojo es que enseguida uno ve panificados, ya sea tartas, empanadas, fideos, media luna, facturas, y enseguida dice, esto tiene harina, puede ser que tenga gluten, entonces ahí ya sabemos que hay que prestar mucha atención. Después tenemos el grupo de amarillo, que es esto que yo les mencionaba, el famoso gluten oculto, que lo utiliza la industria como aditivo, el trigo, el gluten, a veces como espesante o como aglutinante o excipiente. Entonces hay productos que uno pensaría que no tienen gluten, pero sin embargo lo tienen, y cuando uno lee el rótulo de las etiquetas, a veces figuran con letras y números, entonces es muy importante no guiarse por los rotulados o por las etiquetas, sino que seguir el logo del SINTAC y siempre chequear con el listado de ANMAT, que es un listado que está actualizado permanentemente, donde van a encontrar todos los alimentos que son libres de gluten y medicamentos, bebidas, todo. Hay que poner foco en todo. Y en verde tenemos el grupo de los alimentos que naturalmente no contienen gluten, ¿sí? Como las frutas, las verduras, las carnes, las legumbres, las frutas secas, pero que sin embargo también no son, hay que prestar atención porque pueden estar contaminados con lo que se llama contaminación cruzada, ¿sí? ¿Qué es la contaminación cruzada? Bueno, esto que decíamos justamente, cuando un alimento naturalmente no tiene gluten y está en contacto con otro que sí lo contiene, ahí se puede contaminar de manera directa o mismo de manera indirecta a la hora de manipularlo. Entonces hay que prestar atención también en distintas cosas. Una son los utensilios y los recipientes que tenemos en casa. No es que el celíaco tiene que tener toda una cocina aparte y separada, específica para él, pero sí hay ciertos utensilios que se dice que son críticos. ¿Por qué? Porque el gluten no es que es un virus, una bacteria que uno desinfecta con lavandina o de alcohol y que se va a morir, sino que es una partícula que hay que eliminarla por arrastre. Y hay ciertos utensilios que son de materiales porosos o que cuesta más la limpieza, que en ese caso sí es necesario tenerlos aparte, como por ejemplo el colador para las pastas, la tostadora, las tablas que tienen ranuras y que a veces puede quedar alguna partícula de gluten, o por ejemplo la tan preciada para el celíaco panificadora eléctrica, ¿no? La máquina de hacer pan, que bueno, en ese caso hay que tener exclusivo el molde para la persona celíaca, al igual que la pasta linda, por ejemplo. Pero bueno, después el resto Algo muy importante que también nos preguntan frecuente es esto de limpiar la superficie y demás, pero tengamos en cuenta que el gluten en realidad es invisible, no se ve, y por más de que tal vez uno lo limpia, puede en estos materiales porosos o que tienen distintas tramas, ¿sí? Quedarse ahí incrustado, y por más de que uno no lo ve, puede generar síntomas o no puede generar síntomas, la lesión siempre va a estar. Exactamente. Entonces siempre prevenir. Muy bien, y bueno, después como hablábamos recién de los alimentos no seguros y que pueden tener gluten oculto o que mismo pueden estar
contaminados con esta contaminación cruzada, por ejemplo, a la hora de ir a la fiambrería, a comprar un queso que no viene en su envase original, rotulado con el logo y que esté dentro del listado de ANMAT, sino que lo fraccionan ahí en el momento. Bueno, uno no sabe cómo fue toda la cadena de ese queso, o mismo pasa mucho en las carnicerías, no me salía la palabra, perdón, que también, viste, uno tiene los prefrizados al lado de la carne, estos rebozados, o mismo que se venden milanesas sueltas, y bueno, las empanan ahí sobre la mesada y al mismo tiempo manipulan la carne. Entonces uno tiene que estar atento también a estas cosas. Por ahí, si tenés un carnicero amigo, puedes decirle de llevarte un pollo entero, o que te lo abran en el momento con algún pin, teniendo las manos limpias, el cuchillo limpio, que te separe la presa de pollo que quieras llevar. Bueno, uno se va adaptando. Esto es muy importante, el ejemplo claro, viste, que vos estás exponiendo, porque ahí vemos bien simple como un alimento, tal vez que está en el grupo verde, que naturalmente no contiene, puede pasar a otro color, justamente por la manipulación y por tanto directamente como indirectamente el agregado de alimentos no seguros, o mismo la manipulación de utensilios que puedan tener trazas de gluten. Exacto. Y bueno, y uno también cuando comparte por ahí en el núcleo familiar, o si vive con otra persona que no es celíaca, y también hay alimentos en casa que pueden contener gluten, de saber cómo distribuir estos alimentos justamente en la alacena y en la heladera, ¿sí? No es necesario tampoco tener un mueble aparte, sino que simplemente procurar siempre todo lo que es sin gluten que vaya en los estantes de arriba, bien cerrado y rotulado, y los alimentos que sí tienen gluten, sobre todo las harinas, también bien cerradas y abajo, cosa de que si se cae alguna miguita o algo, no contamine el producto que tenemos libre de gluten, ¿sí? Y una cosa muy importante para hacer cierre de este tema es que es tan importante la elección de un alimento libre de gluten como cuidar su contaminación cruzada o el gluten oculto, ya que estas pequeñas cantidades de gluten que uno puede ingerir de manera imperceptible causan de igual modo daño en las vellosidades intestinales, pero no se manifiestan ni a través de los síntomas ni a través de los anticuerpos. Entonces es por eso que hay que por ahí prestar más atención en esta temática. Bueno, y con respecto a la alimentación libre de gluten, ¿este es un sinónimo de alimentación saludable? A veces es una pregunta frecuente, ¿sí? O una elección, ¿no? de un tipo de alimentación que uno lo considera más saludable o menos calórica, ¿viste? Hay mucho dando vueltas sobre el abordaje de la alimentación libre de gluten, pero es importante tener en cuenta que son totalmente alimentaciones. Cuando hablamos de la palabra saludable, no quiere decir que sea sinónimo de seguridad, ¿sí? O un alimento inocuo para la persona celíaca. Son dos cosas distintas. Hoy en día tengamos en cuenta que los productos industrializados, ¿sí? Que hoy tenemos en oferta en los comercios, suelen ser justamente altos en grasas, altos en azúcares y pobres en fibra. Y esto está dado justamente porque al retirarle el gluten, que es esta porción proteica que le da estructura a las masas, a los panificados, que le da extensibilidad, elasticidad, que permiten que su conservación sea por más tiempo, la industria lo que suele hacer es compensar esa falta con el agregado de, en este caso, aceites, grasas, azúcares, ¿sí? Y suelen ser harinas que suelen ser un poco más refinadas. Entonces tengamos en cuenta que generalmente los productos ultraprocesados, ¿sí? Van a ser menos nutritivos. Entonces optar más por alimentos reales, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto es una patología bien intestinal, entonces pueden también traer consecuencias y sintomatología. Entonces prestemos la atención a esto. No es sinónimo que una dieta libre de gluten sea saludable. Exacto, totalmente. Bueno, como bien hablábamos recién acerca de la celiaquía, también hoy en día hay otros trastornos relacionados directamente con el trigo y con el gluten que llevan a cabo una alimentación libre de gluten, como por ejemplo la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten no celíaca, que también uno adopta la dieta libre de gluten, mejoran los síntomas, pero eso no quiere decir que sea sinónimo de patrón alimentario saludable.
Entonces hay que poner foco, como vos decías bien, Steffi, en disminuir los productos ultraprocesados o menos paquetes, como a veces decimos nosotras de manera práctica, y más alimentos reales, ¿sí? Para mejorar esta salud tanto digestiva como integral. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotras los invitamos a sumar frutas y verduras, ¿sí? Aumentar el consumo de legumbres, que hay un montón de legumbres, garbanzos, lentejas, arvejas, porotos de todo tipo, y también los derivados que se hacen con estas harinas que son mucho más nutritivas, como por ejemplo los fideos, ¿sí? También sumar lo que son semillas de chía, de lino, de sésamo, que nos aportan también un montón de micronutrientes y de grasas saludables y cardioprotectoras, igual que los frutos secos, ¿sí? Y también animarse a probar por ahí cuando uno comienza la alimentación libre de gluten, es por ahí el foco que más cuesta agarrar, el tema de los reemplazos de la harina. Pero hoy en día hay que aprovechar que hay un montón de harinas alternativas y mucho más nutritivas, como por ejemplo el trigo sarraceno, ¿sí? Que viene tanto el cereal, el grano de cereal, que se consume como si fuera un arroz o para acompañar verduras, ensaladas, mismo su harina, la harina de quinoa, la harina de amaranto, mijo, sorgo, reemplazar por ahí el arroz blanco refinado por un arroz integral que nos aporte mayor cantidad de fibra, y así lograr modular la salud de nuestro intestino y nuestra microbiota, que hoy en día está también esa palabra tan en auge, pero bueno, es muy extenso esa temática, así que la vamos a dejar para abordar en profundidad en otro encuentro. Y bueno, lograr no solo la salud digestiva, como decíamos, sino también la salud integral. Y a la hora de elegir justamente las premezclas para cuando recién comenzamos, sobre todo en lo que es la alimentación libre de gluten, que a veces uno tiene que ir pasito a pasito, lógico, no podemos de entrada pretender ir 100% a hacer todo perfecto, es un proceso de aprendizaje y uno va aprendiendo en ese camino, pero está bueno saber de que las premezclas universales, que generalmente son con las que se elaboran todos los productos panificados, están compuestas a base de harina de arroz blanco, fécula de mandioca y almidón de maíz, que son 3 harinas y féculas súper refinadas que lo único que nos van a aportar es energía, ¿sí? Carbohidratos, son carentes de fibras y de otros nutrientes. Y también, bueno, a los fines prácticos para la manipulación y ganar esta estructura que Steffi nos contaba de gluten, suelen tener huevo en polvo, leche en polvo, goma sántica. Pero bueno, a veces para comenzar podemos empezar por usar una parte de esta premezcla universal y sumar nosotros, para enriquecer la preparación, harina de arroz integral, harina de trigo sarraceno, las harinas alternativas de legumbres, de garbanzo, que es muy rica, súper práctica para utilizar y queda muy bien por su sabor neutro en todas las preparaciones. El psyllium, sí, que nos va a aportar muchísima fibra y además nos va a ayudar a lo que es la manipulación de los panificados sin gluten, ya que se utiliza como un reemplazo del gluten. También las harinas de frutos secos y las semillas, ya sean enteras o también las harinas de semillas molidas, que bueno, obviamente además de nutrientes como el calcio, el hierro, nos van a aportar mayor cantidad de fibra. Algo importante que a veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué es la premezcla? Bueno, justamente la premezcla es una mezcla, ¿sí?, de harinas aptas, ¿sí?, sin gluten, inocuas y seguras para la persona celíaca. Esa sería la premezcla y depende de la marca, va a obtener el cereal o los alimentos o ingredientes para lograr un fin, ¿no? Hay distintas premezclas que pueden ser adecuadas, no sé, a panificados, a fideos, a tortas, o la universal que se puede usar para todo. Ahora, sí es importante esto que dice Vicky, que invitarlos a que prueben, ¿sí? Prueben utilizar distintas harinas alternativas, o lo importante tener en cuenta es que para hacer una premezcla, al principio, como vos decías, al principio no te va a salir 10 puntos. Esto es prueba y error, es así. La cocina sin gluten es ir probando y ir viendo también las texturas que a cada uno le es más. No desanimarse, porque cada
alimento tiene una textura distinta, una funcionalidad distinta. En el caso, por ejemplo, de la premezcla tradicional, la mandioca es mucho más elástica, ¿sí? Aporta más elasticidad, el maíz más suavidad, ¿sí? El arroz más crocancia. Entonces va a ir dependiendo justamente del día a día de que uno adopte esta educación nutricional y poder llevarlo a cabo. Exactamente, y para no aburrirse también y ir probando cosas distintas porque, repetimos, es una patología crónica, la celiaquía, y la dieta libre de gluten tiene que ser permanente, exclusiva y para toda la vida. Así que bueno, esperemos que les haya sido útil todo esto. Les agradecemos por el espacio, así que les dejamos nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Tienen mucha información nutricional, recetas que los invitamos a que las realicen. A que practiquen. Y si no, también estamos nosotras para cualquier duda que quieran hacernos llegar a través de las redes, y estamos para ayudarlos y hacer de este camino de manera más fácil. Muchas gracias.